Bienvenidos, hermanos, en el nombre del Señor, cada uno de ustedes que están aquí presentes, como también aquellos que nos ven en línea. Bienvenidos este domingo. Estamos agradecidos con el Señor que nos ha dado vida para venir y estar en este lugar y adorar su nombre, alabar su nombre y oír del Espíritu de Dios. Padre, en esta mañana te pido que tú seas el que rodee, Señor, este lugar, a este pueblo. Y también aquellos que nos ven, Señor, por medio de la tecnología moderna, te pedimos, Señor, que tú toques el corazón y la mente de cada uno de tus hijos que somos creyentes. Ayúdanos a entender lo que tú estás haciendo, no solamente a nuestro alrededor, sino haciendo en nosotros. Y aquellos que no te conocen este día, que puedan venir, Señor, en tu misericordia y gracia a escuchar la voz sencilla, la voz profunda que habla e ilumina el corazón y la mente para entender, Señor, el Evangelio y la necesidad que tenemos de ti. Gracias, Padre, que tú has provisto, has preparado el camino para aquellos, Señor, a quien tú tienes misericordia y compasión. Y Padre, te doy gracias porque esta mañana el Espíritu Santo está aquí presente. El guía, el maestro, aquel que es nuestro consolador. Y pido, Espíritu Santo, que me permitas hablar solamente aquello que glorifique a Cristo y exalte su nombre. Y que tú puedas ser revelado a cada corazón. Solo tú puedes traer entendimiento al corazón del hombre. Y confiamos en ti. Y ahora, Señor, al abrir tu palabra, bendícenos a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si trajo su Biblia esta mañana, ustedes que están viendo ahí en su hogar o en línea, pueden abrir su Biblia al libro de Juan, el capítulo 14. Vamos a leer de ahí, luego el capítulo 16 de Juan, 14, el capítulo 14 de Juan. Y luego también abra al libro de Romanos, el capítulo 8, Juan 14 y Romanos capítulo 8. Estamos hablando acerca del Espíritu Santo. La serie se titula simplemente El Espíritu Santo. Y esta mañana vamos a hablar acerca del papel del Espíritu Santo en la oración. El papel que el Espíritu Santo juega en la oración. Pero cuando usted piensa del Espíritu Santo, cuando usted oye la palabra o la frase el Espíritu Santo, ¿qué piensa? ¿Cuál es su pensamiento cuando oye hablar del Espíritu Santo? Muchas personas piensan de un espíritu sin cuerpo, un fantasma, ¿verdad? Que no se puede ver, algo misterioso. Para algunos es simplemente una fuerza espiritual, como el viento, ¿verdad? Que no se ve. Pero ¿qué piensas tú cuando oyes esa palabra o esas palabras, el Espíritu Santo? Bueno, vamos a ver el Espíritu Santo, lo que Jesús brevemente enseña acerca del Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, quiero que vea conmigo en el versículo 26. En este discurso Jesús está hablando con sus discípulos. Él está por irse, ¿verdad? Morir a la cruz y irse de la tierra, regresar, resucitar, e irse al cielo. Y les dice que Él no los va a dejar huérfanos. Dice, yo vendré otra vez a vosotros. Y sabemos que aquí Él empieza a hablarles acerca de la obediencia que Él quiere de ellos, aun cuando Él no esté. Y les pide que ellos guarden sus mandamientos y le aman. Y luego en el verso 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Ahora aquí vemos que Jesús hace algo muy interesante en su enseñanza acerca del Espíritu. Lo denomina Él. Ahora, la palabra aquí, Él, no es como el viento, sino Él como persona. Dice, Él os enseñará
todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nos dice que el Espíritu es o tiene atributos de personalidad y por eso Jesús le denomina Él. Y dice que Él también nos recordará. Él nos va a recordar lo que el Señor nos ha enseñado o les ha enseñado. Ahora, es muy interesante porque esta frase de Jesús, Él os enseñará, hablando del Espíritu Santo. Dice, ¿por qué? Porque la palabra espíritu en el griego es una palabra, el griego tiene denominaciones de género. Las palabras son masculinas, femeninas o neutrales. Y para que usted pueda entender cómo Jesús aquí dice algo muy, ¿cómo diré? La gente que entendía el lenguaje que él hablaba, quizás pensaba que Jesús no sabía hablar bien. Y déjeme ver si puedo darle un ejemplo. Aquí el hermano Rob está sentado en una silla. Si yo le digo al hermano Rob, está sentado en la silla, y luego le digo al hermano, ¿cómo está ella de confortable? Usted diría, ¿ella quién? Ella, la silla. Pensaría quizá que, bueno, el hermano no sabe hablar bien, ¿verdad? Porque la silla nunca referimos como ella. Es la silla, porque es un nombre neutral. No es ni femenina ni masculina. Bueno, cuando Jesús habla del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en el lenguaje griego es neutral. La palabra espíritu. Entonces no se debe denominar con Él. Y Jesús le asigna, ¿verdad?, un pronombre masculino al Espíritu. Y dice, cuando Él venga, Él os enseñará. Es como referirse a la silla como ella. Ella está muy confortable. Usted diría, no, la silla está confortable. ¿Verdad? Cuando decimos tráela, no hablamos de género. Bueno, Jesús aquí se refiere al Espíritu Santo con un pronombre masculino. Cuando Él venga, Él os enseñará todas las cosas que yo os he dicho. Entonces Jesús nos está diciendo algo a través de este cambio de lenguaje, si podemos decir así. Jesús sabía hablar bien, pero a propósito Él le da al Espíritu Santo ese pronombre Él. O sea que nos está diciendo que el Espíritu Santo no es nada más una fuerza invisible, es una persona. Es una persona divina. Amén. En Juan capítulo 16, el verso 13, sigue el Señor en su discurso y dice, cuando venga el Espíritu de verdad, y note que ahí se refiere el Espíritu, como yo diría la silla, el Espíritu, ese es el lenguaje correcto. Pero luego dice Él, el Espíritu, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Vemos que el Espíritu Santo habla, que es otra vez un atributo de personalidad. Nosotros somos humanos y hablamos, nos comunicamos por el hablar. Bueno, el Espíritu Santo también, Él hablará no por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea que Él es una persona también que da a entender, revela las cosas, dice Jesús, que habrán de venir. Así que Jesús muy claramente nos enseña que el Espíritu Santo es una persona divina. Guía, enseña, ¿verdad? Habla, declara, nos dice lo que ha de venir. Y luego en Romanos capítulo 8, vamos a Romanos 8, el apóstol Pablo, bajo inspiración del Espíritu Santo, aquí nos dice también algo acerca de la persona del Espíritu Santo. Y vamos a hablar un poco acerca de esta obra que el Espíritu Santo hace y cómo esto se conecta con el papel del Espíritu Santo en la oración. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, hablando del Padre, el Espíritu de aquel, refiriéndose al Padre, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, el Padre,
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahí vemos el Padre que levantó a Jesús de los muertos, vemos a Jesucristo que fue levantado de los muertos y vemos el Espíritu Santo que vivifica, la Trinidad de la cual hemos cantado esta mañana. Santo, santo, santo. Dios en tres personas, divina, bendita Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vemos aquí que el Espíritu Santo levantó a Cristo de entre los muertos. Y sabe, Romanos 8, verso 9, nos dice que el Espíritu de Dios que mora en nosotros, ¿qué dice? Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Y dice el verso 10, la última parte dice, el Espíritu vivifica o vive a causa de la justicia, o sea, vive en nosotros. Así que el Espíritu Santo vemos que da vida, porque fue el que resucitó a Cristo de entre los muertos. ¿Y quién es el único que puede resucitar a los muertos? Es Dios. No hay nadie más. Solamente el poder de Dios puede levantar a una persona que ha estado muerta. Vemos que en el caso de Lázaro, que había estado muerto por días, ¿verdad? Cristo vino y lo resucitó. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba dentro de él y al hablar el Espíritu Santo vivificó ese cuerpo y él pudo resucitar. Cuando el Señor venga también, cuando suene la trompeta, dice la Biblia, en aquel día también los muertos resucitarán. Gracias a Dios vamos a recibir ese cuerpo nuevo. Así que el Espíritu Santo tiene atributos divinos. El Espíritu es santo. Solo Dios es santo. Cantamos esta mañana. Solo tú eres santo. Dice, pastor, pero nosotros también somos santos. No, sí, pero nosotros somos santos porque se nos ha dado esa santidad por medio de Jesús. Se nos ha imputado esa santidad. En nosotros mismos no somos santos por naturaleza. Dios nos ha santificado, pero Él no necesita santificación. Él es santo por sí mismo, es su naturaleza. Entonces el Espíritu es santo, tiene atributos divinos. En Apocalipsis capítulo 15 y verso 4, nos dice la Biblia aquí, lo cantamos esta mañana una vez más, dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres, ¿qué? Santo. Solo tú eres santo. ¿De quién está hablando? Bueno, de Dios, del Señor. Entonces vemos que si el Espíritu es santo, el Espíritu vivifica, y el Espíritu Santo es una persona como Jesús lo declaró, entonces el Espíritu Santo también es Dios mismo. Digo esto y esto debe estar muy claro en nosotros porque hay personas que niegan que el Espíritu Santo sea Dios o que sea persona, lo ven como una fuerza simplemente. Y tú y yo, para tener una relación viva con el Espíritu Santo necesitamos conocerlo, necesitamos saber quién es y cómo es que Él actúa. Él es santo y Él nos santifica. En 2 de Corintios 3, verso 17, Pablo dice esto acerca del Espíritu. Porque el Señor, ¿quién es el Señor? ¿Quién es? A ver, dígalo a voz alta. ¿No? ¿Quién es? ¿Qué dice ahí? Lea la escritura. ¿Quién es el Señor? El Espíritu. Así, el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, note que primero se refiere al Espíritu como el Señor mismo. O sea, nos da la naturaleza. El Señor es el Espíritu. El Espíritu es el Señor. Y luego nos da la relación entre la divinidad o Dios, que es más de una persona, son tres. Donde está el Espíritu de quién? Del Señor. ¿Sí? O sea, del Padre y del Hijo, de donde procede el Espíritu Santo. Ahí hay libertad. Todos vemos aquí, Pablo muy claramente nos dice que el Espíritu es el Señor. El Señor es el Espíritu. ¿Ve? Es Dios mismo. Y luego una escritura más. En Hechos capítulo 5 y verso 1, en la iglesia primitiva, vemos que cuando el Espíritu Santo vino y llenó la iglesia, ellos empezaron a vivir la vida cristiana por medio del Espíritu y empezó una vida de generosidad en medio del pueblo. Y dice la escritura que durante este tiempo había un hombre llamado Ananías con Zafira su mujer,
y vendió una heredad. Ellos estaban tratando de suplir las necesidades que había dentro del pueblo en ese tiempo. Sigue adelante, verso 2, sigue. Y sustrajo del precio, dice, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, y lo puso a los pies de los apóstoles. Verso 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿A quién? Sí, Pedro le dice, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Y sustrajeses del precio de la heredad. O sea, vendió y él vino y dio, ¿verdad? Lo que vendió la propiedad, pero sustrajo, o sea, guardó una parte de lo que recibió por el terreno y vino y dio la parte a la iglesia, pero su pecado no fue que dio parte, su pecado fue que mintió y dijo que lo había dado todo. Todo lo que recibió de la propiedad lo dio. Y dice, reteniéndola, le dice Pedro, ¿no se quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? O sea, después que lo vendiste, ¿no era tuyo? Sí, todo ese dinero era tuyo. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Noten lo que dice, ¿no has mentido a quién? A los hombres, sino a Dios. En el verso 3 acababa de decir, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Cuando mintió al Espíritu Santo, ¿a quién mintió? A Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Él es no solamente una persona, sino es una persona divina, es Dios mismo. Así que cualquier doctrina, hermanos, que hace al Espíritu Santo simplemente una fuerza o algo impersonal, es una falsa doctrina. Y muy fácil vemos que hay muchas sectas que hacen eso. Los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos creen que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, es solamente la fuerza de Jehová. Lo ven como una fuerza como la electricidad, ¿verdad? Como el viento simplemente. Y ven y rechazan, ¿verdad? Principalmente lo que les acabo de explicar. La descripción de Jesús como una persona. Ahora, en Romanos capítulo 8, vamos a Romanos. Aquí vamos a tomar un tiempo en el capítulo 8 de Romanos, empezando en el verso 5. Pablo dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora, note aquí, él dice aquí que los que son, esta traducción de las Américas dice, los que viven conforme a la carne. Ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea, así contrasta aquí la gente que no conoce a Dios, que no tiene el Espíritu, y los creyentes que tenemos el Espíritu. Los que viven conforme a la carne son aquellos que no conocen a Dios. Y ahorita se lo voy a explicar aquí en estas palabras de Pablo. Los que viven conforme al Espíritu son los que hemos sido vivificados por el Espíritu, o sea, los creyentes, los cristianos. Los cristianos, dice ellos, viven por el Espíritu y tienen su mente puesta en las cosas del Espíritu. Por eso usted ve que la gente que no conoce al Señor, no tiene el Espíritu de Dios, no se interesa por las cosas de Dios. Y el único tiempo que se interesan es cuando tienen algún problema y que a ver si Dios hace algo. Pero nosotros que conocemos al Señor sabemos que vivimos para el Señor todos los días. Nuestra mente, todo está basado en las cosas del Espíritu, porque hemos sido vivificados por el Espíritu Santo. Ahora, Pablo aquí, como digo, describe a los perdidos como aquellos que viven conforme a la carne. El verso 6 sigue diciendo, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Versos 7 y 8 dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Ahora, noten lo que Pablo está diciendo aquí en el verso 7. La mente puesta en la carne, o sea, la mente carnal, es que enemiga de Dios. La mente carnal, o sea, la mente de los perdidos, la mente de aquellos que viven en la carne, dice, es enemiga de Dios. No se sujeta a la ley de Dios. Ni siquiera puede sujetarse.
a la ley de Dios. Y por eso sabemos que está hablando, cuando dice la mente puesta en la carne, no está hablando de cristianos que a veces piensan en cosas carnales, no está hablando de los cristianos, está hablando de los perdidos, porque dice la mente de ellos ni siquiera puede sujetarse a la ley de Dios. Y el cristiano sí puede sujetarse a la ley de Dios, tiene ese poder. De hecho, en el capítulo 7, si usted regresa al último versículo del capítulo 7, Pablo dice, así que yo mismo, dice, con la mente sirvo a la ley de Dios. Con mi mente, dice, sirvo a la ley de Dios. Así que vemos que no está hablando de lo que dice aquí en el verso 7, o que aquellos que viven conforme a la carne, ponen su mente en la carne, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco, dice, pueden que hacerlo. No es posible. Así que los cristianos somos aquellos que vivimos conforme al Espíritu, como dice en el verso 5, los que son del Espíritu, ponemos nuestra mente en las cosas del Espíritu y derivamos nuestra vida. La fuente de nuestra vida es el Espíritu Santo. Verso 2 de Romanos 8. Si tiene su Biblia abierta, vaya ahí. La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida. ¿Dónde está ese Espíritu de vida? Está en Cristo Jesús. En aquellos que están en Cristo. Tenemos esa ley que opera en nosotros, que nos da vida, y eso viene del Espíritu Santo. Verso 9, sigue adelante. Mas vosotros, verso 8, los que viven, verso 8, los que están, dice aquí, en la carne, no pueden, ¿qué? Agradar a Dios. O sea, ¿por qué? Porque es la fe que agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Otra vez, aquí no está hablando de cristianos, está hablando de los perdidos, los que no tienen el Espíritu, los que viven conforme a la carne, nunca pueden agradar a Dios, no importa lo que hagan, porque es la fe que agrada a Dios. Pero dice en el verso 9, mas vosotros, hablando de los creyentes, no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, o sea, no le pertenece a Cristo. Ahora, veamos aquí algo otra vez, y es muy importante que lo lea con entendimiento. Vosotros, está hablando Pablo de los creyentes, no estáis en la carne. Por eso le digo, cuando Pablo habla aquí hacia los que viven según la carne, no agradan a Dios, está hablando no de los creyentes. Porque aquí dice, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. O sea, son los que vivimos conforme al Espíritu. Dice, si en verdad el Espíritu de Dios está y habita en vosotros, ¿qué? No estamos en la carne. Si el Espíritu de Dios mora en ti, tú no te encuentras en esa condición que Pablo habla de estar en la carne. Ustedes están en el Espíritu. Si el Espíritu habita en nosotros. Y luego, ¿quiénes son estos sobre quienes el Espíritu, o en quienes el Espíritu está, y los que no habitan en la carne? Los que pertenecen a Cristo. Note, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no, el tal no es de él. Pero si eres de él, ¿qué quiere decir? Que tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Otra vez, aquí Pablo se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo, porque proviene de él. Cristo dijo, cuando yo me vaya, yo voy a enviar otro consolador, ¿verdad? El Espíritu de verdad. Entonces, los que vivimos en el Espíritu, otra vez, no somos aquellos que vivimos por o en la carne. El cristiano ha recibido el Espíritu Santo mora o habita en el creyente, por lo tanto, no somos aquellos que vivimos según la carne, sino en el Espíritu. Ahora, ¿puede un cristiano actuar carnalmente? Sí, pero esa no es su vida. En cambio, el pecador vive eso. Es la manera en que vive porque está atado al pecado. El creyente tiene el Espíritu de Dios y aunque falle, aunque falte, nunca se le nombra aquí viviendo en la carne. Entonces vemos que si tenemos el Espíritu es porque pertenecemos a Cristo. Él es nuestro Señor. Verso 10 sigue diciendo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive o vivifica a causa de la justicia. Otra vez, derivamos nosotros la vida que vivimos como creyentes del Espíritu Santo.
y venimos a ser, ¿qué? Siervos de justicia. Vaya al capítulo 6, rápidamente, guarde su lugar ahí en el 8, pero vamos al 6, el verso 17 y 18 dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, éramos esclavos, amén, ya no somos, éramos esclavos del pecado, hiciste obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza o doctrina a la que fuiste entregados. Pablo dice ahora, aunque éramos esclavos del pecado, dice ahora nosotros que hemos obedecido del corazón la enseñanza, hablando del evangelio, la enseñanza que a la cual fuiste entregado. Cuando nosotros creímos en el evangelio, nos liberó de la esclavitud al pecado. Todavía podemos pecar, pero ya no estamos atados a pecar como era cuando estábamos en la carne, vivíamos esclavizados en la carne. Verso 18 sigue diciendo, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho ¿qué? Siervos de la justicia. Esa palabra siervo otra vez es la palabra esclavo. Fuimos liberados de la esclavitud al pecado y ahora somos esclavos ¿de qué? De la justicia. Estamos esclavizados a hacer lo justo, lo recto delante de Dios, porque tenemos el poder y la habilidad para hacerlo. Por eso el cristiano nunca tiene una excusa por la cual decir, es que pequé porque no pude evitarlo. No, si eres hijo de Dios, tienes el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te ha libertado del pecado. Y puede ser que tú hayas sido seducido por el pecado, puede serlo, pero dice ahora el Espíritu nos ha hecho siervos, esclavos a la justicia. Estamos nosotros esclavizados a hacer lo que agrada a Dios. Y cuando no lo hacemos, ¿verdad? El Espíritu Santo nos trae convicción. El Espíritu Santo, ¿verdad? Nos convicta de que no estamos actuando conforme a lo que somos. Aleluya. Que somos hijos de Dios. Vivimos por el Espíritu. Regresemos a Romanos capítulo 8 y seguimos adelante. Sigue diciendo Pablo, así que hermanos, verso 12, deudores somos, no a la carne, ya no le debemos nada a la carne, a la vida anterior, para que vivamos conforme a la carne. Ya no estamos ahí porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Está hablando otra vez, describiendo otra vez la condición, ¿verdad? De el que vive conforme a la carne, muere. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a hacer ¿qué? A hacer morir las obras de la carne. O sea, las obras de pecado, las obras que no debemos estar envueltos en ellas. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que en el verso 13 vemos que el Espíritu nos da el poder para poner a muerte el pecado. En el verso 14 vemos que el Espíritu Santo se envuelve en nuestra vida para guiarnos. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Por eso todo cristiano, todo creyente debe de buscar siempre ser guiado por el Espíritu Santo. Mi hábito siempre cuando oro es pedirle al Espíritu Santo, ayúdame, guíame. Espíritu Santo, revélame. Espíritu Santo, ve conmigo este día cuando salgo a alguna tarea a hacer algo. Guíame. ¿Por qué? Porque eso es la tarea del Espíritu Santo. Verso 15 sigue diciendo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Por qué? Porque ya leímos en el capítulo 6, hemos sido liberados del pecado. Ya no recibimos el espíritu de esclavitud para otra vez en temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción, dice Pablo, como hijos por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahora note, el Espíritu Santo trae o nos acerca a una relación íntima con Padre, con nuestro Padre. ¿Verdad? La palabra Abba es una palabra de ternura, si podemos decir así, para hablar con el Padre, como nosotros le decíamos a papi, ¿verdad? Papi, no papá o padre. Pero el Espíritu nos da ese acercamiento, tanto que lo consideramos al Dios eterno como nuestro papi, es nuestro Padre. Y solamente el Espíritu Santo puede darnos ese sentir en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hemos sido adoptados. Por eso Pablo le llama, hemos recibido el espíritu de adopción. Otra vez el Espíritu Santo hace una realidad esa intimidad
con mi Padre celestial. No le da gracias a Dios por ello. Aleluya. Verso 16 sigue diciendo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí vemos otra vez otra cosa que el Espíritu Santo hace por nosotros. ¿Qué dice? Nos da testimonio. Acuérdense que Jesús dijo que Él os enseñará, Él os declarará a vosotros las cosas que yo he enseñado. Entonces Jesús dijo que nosotros éramos sus ovejas, hijos de su Padre. Y aquí vemos que el Espíritu Santo nos da testimonio. Ya les he dicho en otra ocasión que este es el único, la única evidencia de una vida cristiana que no puede falsificarse. Nadie que no es cristiano puede tener el testimonio interno de que es hijo de Dios. Puede decirlo. Oh, si yo creo en Dios. Oh, si yo, mira, yo hasta tengo una Biblia. Bueno, qué bueno, los cristianos leemos la Biblia, pero ese no es el testimonio de que eres hijo de Dios. Porque a veces la gente que no es cristiana a veces lee la Biblia también, la lee por otra razón. Así que vengo a la iglesia, sí, el diablo también viene a la iglesia. Así que eso no es una evidencia de que los cristianos debemos de juntarnos con la congregación, debemos leer la Biblia. Es que yo oro a Dios, sí, hay mucha gente que ora en religiones que ni son cristianas. Así que esa no es la evidencia de que una persona es hijo de Dios. La única evidencia que realmente, y como digo, esta no se puede sustituir por nada externo. Esta es, por eso la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Es una evidencia interna que no se puede sustituir, que no se puede falsificar. Tú puedes falsificar todas las externas, que tú puedes, ¿verdad? Como el arbolito de Navidad está hermoso, tiene muchas cositas y muchos frutos colgadas así, esferitas, pero no es árbol real. Ese fruto no es real. Está bonito, se ve bonito, lo puedes hacer como que se parezca como la cosa que es. Me acuerdo una vez fui a la casa de alguien, tenía unas frutas bien hermosas arriba de la mesa. Oye, ¿me puedo comer una fruta? Y me dijo, sí, échale. Y agarro una y, eran de plástico. Se veían como me dieron ganas de comerme una de esas frutas, pero era de plástico. Así que hay mucha gente de plástico, ¿verdad?, en las iglesias, pero el Espíritu Santo es el único que puede darte el testimonio de que eres hijo de Dios. Así que sí, puedes por fuera hacerlo todo, pero si adentro no está, no eres. Y todos los que somos hijos de Dios sabemos lo que es eso, lo que es ese testimonio del Espíritu Santo. Es algo muy hermoso que el Espíritu Santo nos da. Aleluya. Así que seguimos al verso 17. Y si somos hijos, Pablo dice también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. O sea, si tú estás padeciendo, Pablo dice, por el Señor, por la obra de Dios, serás glorificado con Él. La evidencia es de que estás sufriendo por su nombre. Ahora, aquí no es un requisito, es que si sufres, entonces eres heredero de Dios. No, porque eres heredero de Dios, vas a poder sufrir, ¿verdad? Dice, por Él, para ser glorificado con Él. Eso es algo que será real en tu vida. Verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora Pablo aquí hace un cambio breve para hablar de la situación en la cual vivimos, las circunstancias en las cuales nosotros nos encontramos. En medio de una creación que Dios creó perfecta al principio. Acuérdense, antes de que el hombre desobedeciera a Dios, la naturaleza era perfecta. Y esta creación fue corrompida. Y Pablo nos dice que nosotros viviendo en este tiempo de aflicciones, dice, no se comparan con la gloria venidera, la gloria que viene. Dice en el verso 18, que nosotros ha de manifestarse. Sigue adelante, verso 19.
Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la creación, sigue adelante, por favor, hasta el verso 25. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. Vemos la creación caída, la creación sufriendo, fue sometida, Pablo dice, a esta situación. Dice de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Ahora acuérdense que nosotros somos parte de esa creación. Y dice Pablo, sabemos que la creación entera a una, ¿qué hace? Gime. Hay un gemir en la creación y sufre dolores de parto hasta ahora. ¿Por qué? Porque el pecado hizo que la creación fuera corrompida. Y no solo ella, no solamente la creación que vemos externa, sino que también nosotros los creyentes que estamos viviendo en medio de esta creación que se ha corrompido, que tenemos las primicias del Espíritu. Dios nos ha dado ¿cómo diríamos nosotros? Abono, si podemos decir así, de la herencia completa que tenemos en el futuro. Por eso Pablo dice, las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que viene. Pero ahora tenemos las primicias, el inicio de lo que el Espíritu Santo va a hacer. Ya le dije todas las cosas que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros aquí. Dice, aún nosotros, ¿qué hacemos? Gemimos. La creación gime, Pablo dice. Pero nosotros también, a quien se nos ha dado el Espíritu Santo, las primicias, gemimos en nuestro interior, ahí donde está el Espíritu, aguardando ansiosamente, o sea, esperando nosotros, con ansiedad, con esperanza, la adopción como hijos, o sea, la completa adopción. Pero acuérdense que la adopción nuestra incluye espíritu, alma y cuerpo, porque somos un ser entero. Pero el cuerpo nuestro está sujeto hoy a la corrupción de la creación, Pablo dice, en la cual vivimos. Los sufrimientos los experimentamos. Y dice, nosotros en nuestro interior, regresa al verso 23, aguardamos la adopción, dice, esperando la adopción de nuestro cuerpo, la redención de nuestro cuerpo. O sea, cuando el Señor nos resucite, vamos a recibir un cuerpo nuevo. Ahí vamos a recibir la plenitud de esta adopción. Porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ahora, en medio de esta creación llena de corrupción, llena de aflicción, llena de sufrimiento, Pablo dice, nosotros hemos recibido las primicias del Espíritu. Aquí nos dice en el verso 23. Y nos dice que nosotros en nuestro interior gemimos. O sea que vemos y vivimos en una creación caída, en una creación afectada por el pecado. Pero Dios nos creó para algo mejor. Y estamos al presente viviendo en medio de una creación afectada por la corrupción, en la cual nosotros también nos afligimos, también sufrimos. A veces nos enfermamos, a veces perdemos, ¿verdad?, seres queridos. Todo lo que afecta a la creación nos afecta a nosotros también. Pero hay algo diferente de nosotros. Pablo dice, nosotros tenemos una prueba, si puedo decirnos así, un sabor de lo que viene. Dios nos ha dado su espíritu, las primicias de su espíritu en medio de una creación donde nosotros también somos afectados. El mundo está afectado, el mundo no tiene esperanza. Pero nosotros vemos hacia adelante con esperanza porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos da testimonio de que viene algo mejor. Que un día este cuerpo que tenemos ya no va a enfermarse. Este cuerpo que tenemos ya no va a morir. Este cuerpo que nosotros tenemos va a ser transformado como el cuerpo que Jesús tuvo cuando resucitó de los muertos. Él resucitó en poder con un cuerpo que ya no necesitaba
ni acceso por una puerta. Él simplemente aparecía dentro donde estaban los discípulos encerrados en un cuarto por temor a los judíos. ¿Se acuerda? Se les apareció simplemente. El cuerpo resucitado es un cuerpo que se siembra, dice Pablo en 1 Corintios 15, en deshonra y se levanta en poder. Ya no sujeto a las cosas de la creación contaminada. Vea conmigo, aguarde su lugar aquí, vamos a 2 Corintios 5 y verso 1, 2 Corintios 5. Así que Pablo dice, nosotros gemimos esperando la resurrección, la redención de nuestro cuerpo. Y aquí en 2 Corintios se escribe, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, está hablando del cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna. Ahora, note que Pablo dice, sabemos. ¿Tú lo sabes eso? ¿Tú sabes que cuando tu cuerpo se deshaga, tienes algo que Dios ha preparado para ti? Esa es su promesa. Lo leímos ahí en el capítulo 8. Estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Y Pablo dice, si este cuerpo se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Verso 2. Y por esto también gemimos. Estamos esperando. ¿Sabe cuando se hace esto un poquito más evidente? Cuando ya nos volvemos más viejitos y cuando nos levantamos en la mañana estamos como, todo nos duele. Diga, pero gracias Señor que viene un cuerpo donde no habrá dolor. Gracias Señor que un día tú me vas a dar un cuerpo que no se va a cansar. Gracias Señor que me vas a dar un cuerpo que no va a engordar como este. Gloria a Dios para siempre. Gracias Señor que no voy a estar con que, ay, me duele aquí, me duele allá. Dice, nosotros gemimos por eso, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Verso 3, pues si así seremos hallados vestidos y no desnudos. Verso 4, pero asimismo los que estamos en este tabernáculo, no te lo dice otra vez, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, no queremos perder el cuerpo, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y lo dice el verso 5, mas el que nos hizo para esto mismo es ¿quién? Dios. Él nos preparó para esto, quien nos ha dado las arras, las primicias del Espíritu. Y note que Él ata otra vez el Espíritu Santo con esa promesa de que Dios ha preparado esto para nosotros. Porque aquí en esta creación caída todavía nosotros que gemimos internamente. La creación gime y yo adentro gimo también. Y gimo ¿por qué? Porque yo sé que Dios ha preparado algo mejor. Señor, venga tu reino. Acuérdense que Jesús nos enseñó a orar de esa manera. Venga tu reino. Ven Señor Jesús. Ahora en Romanos regresamos a 8, verso 26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿En qué nos ayuda el Espíritu Santo? En nuestra debilidad. Otra vez, parte de la creación corrompida. Estamos sujetos como todos los demás a la debilidad. Nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como debiéramos. Ahora algo muy interesante aquí, una verdad que todos debemos de reentender. No sabemos cómo orar como debiéramos. No importa cuánto tiempo tengamos en el Evangelio, quizá aprendemos a orar un poquito mejor, quizá aprendemos un poquito más acerca de la oración, pero Pablo dice que todos tenemos una debilidad y la debilidad es que no sabemos cómo pedir, cómo orar. ¿Nunca ha estado usted en una situación donde dice, ¿qué le pedirá al Señor aquí? No sé ni por qué orar. O alguien viene y dice, mira, fulano de tal le pasó esto y está pasando por esto y nos afecta en nuestro corazón y queremos orar por ellos y nos faltan palabras, no sabemos. Esa es una debilidad que todos tenemos. Y dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.
Porque no sabemos cómo orar como debiéramos, pero, note, el Espíritu Santo mismo, ¿qué hace? Intercede. Así que el Espíritu Santo está, el papel del Espíritu Santo, dije que está envuelto en la oración con nosotros. No sabemos cómo orar. ¿Debemos orar? Sí, no hay excusa porque no, es que yo no sé orar. No hay excusa. Si eres creyente, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo dice que te ayuda en esa debilidad. Dice, el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros. Ahora, no es nada más que el Espíritu Santo ora por mí. Aquí Pablo está dando a entender, el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros, a través de nosotros, con gemidos indecibles. Así que note aquí otra vez la palabra gemir. La creación gime. Pablo dice, nosotros gemimos internamente. Y aquí nos dice que cuando el Espíritu Santo dentro de nosotros intercede, dice que hay gemidos también, indecibles. O sea, gemidos que hasta ni podemos declarar con nuestra boca, porque el gemir es interno. Yo no sé si usted ha identificado esto, porque Pablo dice que esto está en todos los creyentes. Si tú tienes el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo es interceder a través de ti. Y a veces lo hace por gemidos, donde, Señor, no sé cómo orar, pero Espíritu Santo, ayúdame. Yo me acuerdo que una vez estaba pidiendo oración por alguien muy amado, ¿verdad? Acerca de mí. Y con esa necesidad que veía que había, me puse a orar. Y empecé a orar con palabras, Señor, esto, lo otro, y como que no era. Y simplemente decidí callar. Y dentro de mi corazón surgió solamente un gemir como donde cerramos nuestros ojos y sabemos que algo está pasando, pero no podemos decirlo. Y es como el Espíritu Santo me empezó a decir, soy yo. Relájate. Déjame yo sé la necesidad. Y cuando tú te das al Espíritu de Dios, en medio de la creación afectada por la corrupción, ves a alguien quizá que amas, ves la condición en la cual está, y la única cosa que puede hacer es gemir por ellos. No tengo palabras, no sé ni cómo pedir. Pero Espíritu Santo, tú intercedes por mí. Y cuando nosotros entendemos que el Espíritu Santo sabe la necesidad y lo que es necesario orar, y tú te rindes a esa verdad de que Él está dentro de ti y Él puede interceder mejor que tú. Mira lo que dice aquí en el verso 26 otra vez. El Espíritu Santo nos ayuda. ¿Por qué? Nota, porque no sabemos. No sabemos. Subraya eso en tu Biblia. No sabemos. Ahora ve el versículo 27 conmigo. Mas el que escudriña los corazones, ¿qué hace? Sabe. Yo no sé, pero tú, Señor, sí sabes. Y cuando tú tienes este conocimiento, puedes en tiempo de oración a sincerarte con Dios. Señor, ayúdame, yo no sé ni cómo pedir. Tengo esta debilidad, Señor. Puedo orar aquí y allá y palabras y decir, pero Señor, reconozco que yo no sé cómo pedir, cómo orar. Pero tú que escudriñas mi corazón, tú sabes.
Y dice, Él sabe cuál es. ¿Qué sabe Dios? ¿Qué sabe el Padre? ¿Sabe cuál es qué? El sentir del Espíritu. Él sabe la intención del Espíritu. Él sabe lo que el Espíritu está diciendo. Pero son gemidos, sí, pero Él los entiende. Porque es espíritu a espíritu. ¿Sabe? Nosotros tenemos algo que quizás nos pueda dar un ejemplo. Cuando tú estás atendiendo a un niño, a un infante, ¿cómo le hablas a ese niño? No le dices, oye niño, estás muy bonito. O le dices, ay, cuchi, 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 ay, ay, ay. ¿Y qué hace el niño? Nunca te has puesto a pensar, pero ¿por qué no llora? ¿Por qué mejor se sonríe y le da una sonrisa y como que se alegra cuando le dices, cuchi, 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 ay, qué chulito niño? Mira nada más que... Entiende que lo que estás tratando de comer. No entiende las palabras, pero entiende la intención de que lo quieres alegrar. Cuando el Espíritu Santo habla con el Padre dentro de ti, con gemidos indecibles, dice, aquel que escudriña el corazón sabe cuál es la intención, el sentir del Espíritu. ¿Y por qué sabe? Porque el Espíritu, dice, intercede por los santos conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Él sabe la voluntad del Padre. Él sabe la situación donde está. Él sabe lo que se necesita. Y esta intercesión, esta obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, hermanos, es una obra sobrenatural. Y por eso no es menester que nosotros tratemos de entenderla. Simplemente decir que con gemidos el Espíritu Santo intercede. Y tú entendiendo eso vas a empezar a identificar a veces en tu vida, en tiempos cuando estás, me acuerdo de otra ocasión que me sucedió a mí, estaba bañándome en la regadera, bajo la regadera, y estaba orando y de repente vino ese sentir dentro de mí como un gemido. Y supe identificar, eres tú, Espíritu Santo. Intercede a través de mí. Yo no sé por qué. Yo no sé por quién, inclusive, en ese momento estaba orando. Pero el Espíritu Santo estaba gimiendo dentro de mí. Muchas veces quizá tú como creyente te sientas y no sabes qué te está pasando. Y a veces crees que estás deprimido. Estoy deprimido y la única cosa que puedo hacer es estoy gimiendo. Y no te habías dado que el Espíritu Santo está intercediendo a través de ti. No es depresión. Son gemidos del Espíritu de Dios. Que el creyente no debe vivir deprimido. Tienes el Espíritu de vida, ¿cómo vas a estar deprimido? ¿Cómo es que puedes estar deprimido? Si estás deprimido es porque has quitado tu vista de Dios y la has puesto en tu situación. La has puesto en tu situación y luego pensar que no hay esperanza. No, con Dios siempre hay esperanza. En todo tiempo hay esperanza. Pablo dice, ansiosamente nosotros esperamos aquello que nos espera. Y por eso podría decir Pablo aquí, en medio de este tiempo presente, las aflicciones las que estamos pasando del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. ¿Cómo sabemos eso? Porque tenemos las primicias del Espíritu. Tenemos las arras del Espíritu. Pablo dice, eso nos da una ansiedad, una expectativa, una esperanza. Ansiosamente esperamos, dice, esto que Dios ha prometido. Confía entonces en el Espíritu Santo y la obra intercesora adentro de tu corazón. Recuerda que Dios conoce la mente del Espíritu. Dios conoce la intención del Espíritu Santo que mora dentro de ti en la oración y en la intercesión que Él hace. Y nosotros en Efesios 2, verso 18, dice la Biblia aquí, algo muy importante del Espíritu. Por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada
por un mismo espíritu al Padre. Aquí se menciona la Trinidad otra vez. ¿Por medio de quién? De Él, Cristo. Los unos y los otros. Tenemos entrada por un mismo ¿qué? Espíritu al Padre. La Trinidad envuelta otra vez en nuestra relación con Dios. Pero aquí note que tenemos entrada por el Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos da la realidad, hace real la entrada delante del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque el Espíritu no solamente nos da la entrada al Padre, sino que el Espíritu Santo, leímos hace varias semanas atrás, nos da el conocimiento de las cosas profundas de Dios. Él nos revela las cosas profundas de Dios. Leímos en 1 Corintios 2, verso 10. Y luego aquí en Efesios también, el capítulo 3. Ahí está en el capítulo 2, pero el capítulo 3 del verso 16. Pablo dice, está orando, dice, oro para que Dios os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Es el Espíritu Santo que te fortalece, es el Espíritu Santo que te da poder. ¿Dónde? Adentro, en tu corazón, en tu espíritu. Así que cuando tú te sientas débil, cuando te sientas, ¿verdad? Que estás necesitado de esa fortaleza, reconócelo, ahí está el Espíritu Santo. Vivifícame, Señor, fortaléceme con tu poder. Y tú puedes experimentar ese poder cuando lo crees. Créelo. No nada más digas, pues sí, la Biblia dice, sí lo dice, pero lo crees. El Espíritu Santo intercede por nosotros, pero lo crees tú para experimentarlo. La fe es la evidencia de las cosas que no se ven, dice la palabra de Dios. Amén. Así que terminamos aquí en Romanos 8 con el versículo 28. Así que en el Espíritu Santo obrando en nosotros en medio de una creación afectada por el pecado, el Espíritu intercede por nosotros. Y todo esto, dice, y en todo esto sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Y sabemos, somos gente de conocimiento, revelación. Sabemos que para los que aman a Dios, todas, ¿cuántas? Todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Otra vez, los creyentes en Cristo. Todas las cosas cooperan para bien. Dice, pastor, pero aún las cosas malas que suceden, sí, porque Dios puede ordenar aún hasta las cosas malas para que salgan para nuestro bien. ¿Nunca has pensado tú que cuando Dios no te permite que ciertas cosas sucedan en tu vida es por un propósito? Y quizá tú no lo entiendas a este momento, pero que un día Dios te lo revelará. ¿Sabes? Por eso Dios no me permitió que esto saliera. Por eso no permitió Dios que esta puerta se abriera. Porque Él sabía lo que esperaba, lo que me esperaba. Y me dirigió de otra manera. Todas las cosas obran para bien. Josué fue vendido por sus hermanos, fue maltratado, fue echado a la cárcel, vivió una vida por años tremenda, olvidado, mal acusado, ¿verdad? Y cuando él se enfrenta a sus hermanos, ustedes intentaron mal para mí, pero Dios lo intentó para bien. Fíjese, la misma acción de todo lo que le pasó tenía una intención. Según él, todo le iba mal, pero Dios tenía, del lado de Dios, de la perspectiva de Dios, había un propósito por la cual Dios lo llevó a través de Dios. ¿Para qué? Para que un día él fuera el ministro, segundo solamente bajo el faraón en Egipto, para salvar la nación en tiempo de hambre. Dios lo hizo. Nosotros a veces creemos que o Dios se ha olvidado o Dios, ¿verdad? Ama a otro mejor que a mí. No. Todas las cosas obran para bien, para los que aman a Dios. Ese es el único requisito que tú tienes que rendir. Amas a Dios. Ama a Dios. Y no te preocupes, Jesús dijo, por el día de mañana.
Busca primero el reino de Dios y su justicia. Deja que el Espíritu Santo sea el que te guíe. En Isaías 57, ya se me está acabando el tiempo. Isaías 57, verso 13. Dios habla al pueblo que está atado por la idolatría, el pueblo antiguo, el pueblo de Israel. Cuando grites pidiendo ayuda, le dice Dios al pueblo, que te salve tu colección de ídolos. O sea, cuando tú necesites ayuda, a ver, ve a tus ídolos, a los que estás siguiendo, a ver si ellos te pueden salvar. A todos ellos se los llevará el viento, con un simple soplo desaparecerán. Pero el que se refugia en mí, dice Dios, recibirá ¿qué? La tierra por herencia y tomará posesión de mi monte santo. Nota esa expresión, tomará posesión de mi monte santo. ¿Quién? Los que se refugian en mí. Tienen una promesa de ¿qué? De que van a recibir una herencia. Pablo dice, el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia, ¿verdad? Y aquí dice, y tomarán posesión, van a poseer, o sea, algo que va a ser real para ellos. Tomarán posesión, dice, de mi santo monte. Ahora, el Señor había hablado de este santo monte en el capítulo anterior, así que vamos al capítulo 56 y el verso 6. Y dice, y los extranjeros que se han unido al Señor. Aquí los extranjeros son los gentiles, los que no son judíos. Los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo. A todos los que observan el sábado sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto. Está hablando de los gentiles que se unen al Dios de Israel. En el verso 7 dice, a estos los llevaré, ¿a dónde? A mi monte santo. Acuérdense, van a heredar mi monte santo. Y aquí dice, no solamente Israel, no solamente los judíos, sino a todos los extranjeros, aquellos que aman al Señor, aquellos que se han tornado, se han arrepentido, han venido al Dios de Israel. Yo los llevaré a mi monte santo, note, y los llenaré ¿de qué? Dígalo. ¿Los llenaré de qué? De alegría, dígalo. A ver, como que lo cree. Alegría. Alegría, de gozo. Los llevaré a mi monte. ¿A quién? Los que aman al Señor, los que guardan mi pacto, los llenaré, dice, de alegría. ¿En qué? En mi casa de oración. ¿Cuál es la casa de Dios? Bueno, la iglesia es la casa del Señor. En Hebreos 3:6 dice que nosotros somos la casa de Dios. Y dice, yo los llenaré en mi casa. O sea, el pueblo de Dios, la iglesia, si podemos decir así. Dice, los llenaré de alegría y aceptaré los holocaustos, los sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para los judíos nada más? No. Para todos los pueblos, para todas las naciones. Por eso les decía a los extranjeros que aman mi nombre, a los extranjeros que se van a unir para guardar mi pacto, yo los voy a llevar a mi monte santo. Ese monte santo, ahí yo los voy a llenar de alegría. En mi casa, la casa de oración, el monte santo de Dios, es esa casa donde Dios nos lleva y nos llena de alegría. Y esa casa es una casa de oración. Aleluya. Para todos. Y todo, dice, lo que me ofrezca, yo lo recibiré ahí. Habrá gozo, habrá alegría en la casa de oración. Y Él nos ha dado su espíritu para inspirarnos ¿a qué? A la oración. Y aún cuando no sabemos lo que debemos pedir. En el capítulo 53, otra vez el verso 13. Dice, cuando clames, que te libren tus ídolos. Cuando clames, cuando busques ayuda, cuando necesites ayuda, ¿a dónde vas a ir? Ellos estaban en idolatría. Por eso Dios les dice, cuando necesiten ayuda, cuando clamen que necesiten ayuda, que los libren sus ídolos. A ver si ellos van a librarlos. No van a poder. Pero los que confían en mí, los que se refugian en mí,
van a heredar la tierra y poseerán mi santo monte. ¿Y qué hay en ese santo monte? Alegría en la oración. Dios dice, yo los llenaré con alegría, con gozo en mi monte santo. Él nos ha dado su espíritu para darnos gozo en la oración. La oración no debe de ser algo que es una tarea, ¿verdad? Que, tenemos que orar. No, Dios nos da acceso a Él para poder venir por medio del Espíritu Santo a orar. Así que cuando tú clamas, cuando tú necesitas ayuda, ¿a quién vas para esa ayuda? Y una de las mejores maneras, pienso yo, de saber si tenemos nosotros ídolos en nuestro corazón, es hacernos la pregunta, ¿a dónde voy yo instintivamente cuando tengo una decisión que hacer o un problema para resolver? O cuando quiero que alguien venga a Cristo, ¿a dónde voy? ¿Qué es lo primero que hago? ¿Le hablo a mi vecino? ¿Le hablo a mi hermano? ¿Voy al teléfono? ¿Le mando un texto a alguien? Quizá porque estoy seguro de que yo puedo con esta situación. O primero dependo del Dios que sabe. O primero me torno a Dios, me refugio en Él para buscar su voluntad. A veces queremos el consejo de otros y lo buscamos primero. ¿Qué piensas tú que debo hacer? Cuando alguien venga a ti y te pregunte eso, ¿sabes que estoy en ese momento? ¿Qué es lo que piensas que debo hacer? La primera cosa que le voy a decir es, ¿has orado a Dios? ¿Le has pedido al Señor? No, primero vine a ti. No vengas a mí, yo no te puedo ayudar. Si Dios no te ayuda, ¿tú crees que yo te voy a ayudar? Si no has buscado a Dios, ¿tú crees que yo voy a encontrarte la solución? No. Y el pueblo se había convertido en pueblo idólatra. Y el Señor le dice, cuando clames, cuando tengas necesidad, ve a tus ídolos a ver si te van a ayudar. No. Pero el que se refugia en mí, el que se refugia en mí. Hermano, nosotros tenemos que buscar primeramente al Señor, al Espíritu Santo, en medio de la oración. Y yo te voy a animar esta mañana a que tú le digas al Espíritu Santo, úsame, Señor. Que yo sea ese vaso por el cual tú puedes interceder. ¿Y sabe qué? Dame la alegría y el gozo en esta casa de oración. En medio de tu pueblo, Señor, tú me has puesto en esta congregación, tú me has puesto para que yo pueda aquí, en tu casa, recibir alegría y gozo de corazón. Vamos a orar a Dios. Padre, tu Espíritu Santo lo has dado como arras, nuestra herencia, como primicias, Señor. Vivimos en medio de un mundo que nos afecta en muchas maneras. Pero queremos, Señor, que este Espíritu nos guíe. Porque sabemos que la oración para muchos se ha convertido en un deber. Pero tú quieres que la oración, la casa se llene de oración, porque tú quieres llenarla de gozo. Tú dijiste, pide y se os dará, para que vuestro gozo sea cumplido. Y yo te pido, Señor, que en este tiempo que tú nos dirijas en este mes para disciplinarnos en nuestra relación con el Espíritu Santo, para oír su voz. Y yo te pido que traigas un gozo, una alegría de corazón, al darnos, Señor, entender que tú estás envuelto en nuestras oraciones. Que aunque no sabemos cómo pedir, tú sí sabes y podemos depender de ti. Ayúdanos, Señor. Dígale ahí donde está, úsame como este vaso del Espíritu. Gracias por poner ese Espíritu Santo dentro de mí, que gime como la creación, intercediendo conforme a la voluntad de Dios. Y yo creo, Señor, que este Espíritu Santo mismo me puede guiar en esta casa de oración que tú has fundado aquí y darme alegría y gozo como no he tenido antes. Te lo pido esto en el nombre de Jesús.
Amén.